Cuéntela como si yo estuviera ahí, porque yo estuve ahí. Y hasta la fecha, no sé si lo que vi fue real o si mi mente lo inventó para poder seguir durmiendo. Fue lo que me dijo Pedro cuando me envió su historia, que ocurrió en 1994 en un pueblo de Oaxaca. Hola, me llamo Pedro y nací en un pueblo de Oaxaca que mejor les digo que está entre Villalta y la Sierra, porque si les doy el nombre, los que son de allá van a saber quién soy y van a decir que estoy loco o que estoy inventando cosas del pueblo que la gente ya no va a querer ir. Pero no estoy inventando nada. Lo que les voy a contar me pasó cuando tenía 12 años, en 1994. Y hay cosas que uno no inventa porque las lleva como si las trajera tatuadas en los huesos. En mi pueblo todos se conocen, todos son parientes de todos y todos saben quién es quién. Por eso cuando llegó doña Aurelia nadie supo bien de dónde había salido. Apareció un día en una camioneta que nadie reconoció. Se bajó con 2 costales y una jaula con gallos negros y se instaló en la casa de los Solís, que llevaba años abandonada. La casa tenía el techo de lámina medio hundido y las paredes de adobe ya cuarteadas, pero a ella no pareció que le importara. En 3 días ya tenía la casa como nueva, con las paredes encaladas y un tendedero lleno de ropa que pues nadie había visto. Mi abuela fue la primera en decir que allí había algo malo. Esa mujer no es de aquí, nos dijo una noche mientras cenábamos. Llegó sola, sin familia, sin historia. Nadie sabe ni de dónde salió. Y esos gallos, a ver, ¿quién tiene gallos negros encerrados en una jaula? Mi mamá le dijo que no anduviera inventando cosas, que la señora era viuda y venía de la ciudad a descansar. Pero mi abuela no era de esas que se callan cuando algo no les gusta. Al día siguiente se fue a la casa de los Solís con un ramo de hierbas que ella misma cortó del monte y según me contó mi prima Lete que vivía enfrente, mi abuela le rezó en la puerta y le echó el humo a los pies a doña Aurelia. Doña Aurelia no dijo nada, nada más se le quedó mirando con esos ojos que después empezamos a conocer. Negros, muy negros, tanto que parecían 2 pozos, y sonrió. Mi abuela regresó a la casa con la cara blanca y no volvió a hablar del tema. Pero todos vimos que a partir de ese día doña Aurelia empezó a mirar a mi abuela como con odio. Las cosas empezaron a pasar despacito. Al principio eran cosas chiquitas, de esas que uno dice, ah, bueno, son imaginaciones. A mi abuela se le empezaron a morir las gallinas, una por una. Amanecían en el corral con las patas para arriba, sin una sola marca, como si se hubieran quedado dormidas y no hubieran despertado. Mi abuela las enterraba en el traspatio sin decir nada, pero yo la veía rezar mientras hacía el hoyo para meterlas. Después empezaron los perros. Todos los perros del pueblo que siempre andaban en bola ladrando y peleándose empezaron a amanecer en la puerta de doña Aurelia. No ladraban, no movían la cola, nada más estaban ahí sentados, mirando hacia su puerta como si esperaran algo, qué sé yo. Y cuando alguien pasaba cerca le gruñían, se ponían agresivos hasta con sus dueños. Don Chente, que tenía una tienda de abarrotes, dijo que una noche vio a doña Aurelia salir de su casa cuando ya era muy tarde, casi pasada la medianoche, y que la vio caminar hacia el cerro con una vela encendida. Pero don Chente la verdad era medio borracho, entonces nadie le hizo caso. Lo que nadie pudo ignorar fue lo de los niños. En el pueblo había una costumbre. Los niños pequeños no salían de la casa después de las 6. Todos sabían eso, porque se ponía muy oscuro y no sabía si se podían meter al monte y quién sabe qué podía pasar ahí. Era una regla que las mamás repetían como quien te dice que no juegues con el fuego. Pero con la llegada de doña Aurelia la regla se volvió más estricta. A las 5 ya no había ni un solo niño en la calle y las mamás empezaron a poner ramos de ruda detrás de las puertas. ¿Saben por qué? Porque los niños empezaron a despertar con moretones en los brazos, moretones en forma de dedos, como si alguien los hubiera agarrado mientras dormía. Mi prima Leti, que tenía 7 años, fue de las primeras. Mi tía Amelia la llevó al centro de salud y el doctor dijo que eran alergias, que le pusiera compresas de manzanilla. Pero mi tía Amelia sabía que no eran alergias, porque los moretones eran distintos. Eran 5 puntos, como si la hubieran pellizcado con una mano muy pequeña o muy grande. Mi prima Leti decía que en las noches sentía que alguien se sentaba en su cama, que el colchón se hundía, que sentía el peso, pero que cuando abría los ojos no había nadie, y que a veces cuando estaba a punto de dormir se escuchaba un susurro en su oreja, alguien que le decía que abriera los ojos, pero ella no los abría nunca. Le había dicho a mi tía que sabía que si abría los ojos iba a ver algo que no quería ver. Mi abuela, que ya llevaba semanas sin dormir bien, se armó de valor una noche y se fue a casa de doña Aurelia. Yo la vi salir con su rebozo negro,
con un huevo en la mano y un vaso de agua bendita que había traído de la iglesia de San Mateo de quién sabe cuándo. Quise ir con ella, pero me dijo que me quedara, que eso no era cosa de niños. No volvió hasta el amanecer. Cuando entró en la casa la vi caminando como si le doliera todo el cuerpo. Tenía el rebozo manchado de algo que parecía tierra, pero no era tierra. Estaba más oscuro y en la mano ya no traía el huevo. Me acerqué a ella mientras mi mamá le calentaba el café. Abue, ¿qué te pasó? Ella me miró con unos ojos que no le conocía, ojos de miedo. Mi abuela nunca había tenido miedo a nada en su vida. Esa mujer no es bruja, me dijo con una voz que apenas podía escuchar. Es otra cosa. Es algo que se para cuando no hay luz. No quiso decir más, pero esa noche cuando ya todos estábamos acostados, escuché que mi abuela prendió la radio. No la prendió para escuchar música, la prendió en una frecuencia que no agarraba nada, era pura estática, y se quedó ahí sentada en su mecedora con el ruido blanco llenando la casa mientras rezaba el rosario en voz baja. Al día siguiente doña Aurelia no salió de su casa ni al otro ni al otro. Pasaron 3 días sin que nadie la viera por ningún lado. La puerta de su casa seguía cerrada, pero los gallos negros seguían en la jaula de afuera y los perros del pueblo también amanecían en su puerta, sentados mirando hacia adentro. Ya el cuarto día mi abuela mandó a mi papá y a mis tíos a tocar la puerta. Tocaron y tocaron, pero nadie abrió. Mi tío Mario, que es de los que no le saca nada, empujó la puerta y se metió. La casa estaba vacía. No había muebles, ropa, no había nada. Nada más las paredes y el piso de tierra. Pero en el cuarto de atrás donde doña Aurelia dormía encontraron algo. En el suelo, dibujado con algo que parecía ceniza, pero que no era ceniza, había un círculo. Y adentro del círculo una figura que mi papá dijo que mejor ni le platicara a mi mamá. Pero yo alcancé a verla antes de que me sacaran. Una muñeca de trapo de esas viejas que hacen con retazos, pero no tenía cara. En lugar de cara tenía un espejo roto pegado, con cera, y alrededor del espejo pelos negros, largos, que no eran de doña Aurelia porque ella los tenía bien cortos y ya con canas. Mi mamá dice que esos pelos eran de mi abuela. Ese día mi abuela se fue a la iglesia y no salió hasta que el padre Martínez la confesó y le dio la comunión. Cuando regresó, nos dijo a todos que nos fuéramos del pueblo aunque fueran unos días, que esa mujer no se había ido, que lo que había en esa casa seguía ahí, que mientras nosotros estuviéramos cerca iba a seguir buscando. Mi papá no le hizo caso, decía que eran cosas de viejas, que el susto se le iba a pasar. Esa noche mi papá no durmió en su cama. Cuando mi mamá se levantó a las 5 de la mañana para hacer el café, lo encontró en la cocina, sentado en una silla, mirando hacia la ventana. Tenía los ojos abiertos, pero no la vio. Mi mamá le habló, le tocó el hombro y él se cayó de la silla como si estuviera dormido, pero con los ojos abiertos, que es algo que yo no sabía que podía pasar. Cuando reaccionó dijo que no recordaba nada, que lo último que sabía era que se había acostado a las 9 y después de eso solo había oscuridad, pero en su cuello justo en la yugular tenía 3 rasguños, finos y largos, como los que dejan las uñas de una persona. Mi mamá hizo las maletas esa misma mañana y nos fuimos a la casa de una tía en la ciudad de Oaxaca, donde nos quedamos 3 semanas. Cuando regresamos, la casa de los Solís estaba otra vez abandonada. Nadie había visto a doña Aurelia desde la noche que mi papá amaneció en la cocina, pero las cosas no terminaron ahí. La verdad es que a veces cuando ya es muy noche y el pueblo está callado, los perros se ponen a ladrar todos al mismo tiempo. Y si uno se asoma a la ventana puede ver una luz que baja del cerro despacio como si alguien llevara una vela encendida. Y esa luz se detiene siempre frente a la casa de los Solís y ahí se queda, hasta que alguien en el pueblo se acuerda de prender la radio en una frecuencia muerta y entonces la luz se apaga. Mi abuela murió hace 5 años. En su velorio, mientras todos lloraban, mi prima Leti me jaló de la manga y me señaló hacia la calle. En la oscuridad había una mujer parada enfrente de la iglesia, una mujer con rebozo negro que no se acercó ni se alejó. Se quedó allí viendo, hasta que terminó el velorio y empezó a amanecer. Cuando salí para ver quién era ya no había nadie, pero en el suelo justo donde había estado parada encontré un puñado de pelos negros, largos, y un huevo vacío con un agujero en cada punta como si alguien le hubiera soplado todo desde adentro. ¿Usted qué cree? ¿Habrán sido supersticiones o de verdad doña Aurelia ocultaba un secreto que no se podía revelar? ¿Habrá sido ella la que se presentó en el funeral de la abuela de Pedro? Si usted, como él, tiene una historia para compartir, no olvide enviarla a entrelasombras08
gmail.com y sígame para más historias entre las sombras.